Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver ese versículo de Mateo 6:33 que dice que Dios nos va a dar todo si buscamos su reino y su justicia. ¿Qué se refiere con ese todo? Cristo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y a qué se refiere esto? Un versículo bastante citado, parece que Dios nos va a dar todo si es de que lo buscamos. ¿Pero es cierto esto? Bueno, lamentablemente la palabra favorita de los falsos maestros es la palabra todo. Y no muchas veces los falsos interpretan la palabra todo en su contexto. Así que veamos el versículo. En primer lugar, notamos de que el contexto del pasaje es el afán. Cristo nos dice en el versículo 31, no os afanéis. Entonces no hay por qué afanarnos, pues Dios es soberano, Él está en control. Pero el contexto, Cristo pregunta, ¿por qué se afanan por tu alimento, por comida, por bebida? Dice, mira las aves del cielo. Ellos no tienen que trabajar, ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y ustedes valen mucho más que las aves. ¿No crees que Dios te va a alimentar? Y luego dice, ¿te vas a preocupar por tu vestimenta? Vean los lirios del campo, o sea, las flores, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ahora mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces no hay por qué preocuparnos por nada en este mundo, porque Dios es soberano y Dios nos tiene bajo su cuidado. Cristo nos resume en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿a qué se refiere la frase todas estas cosas? Bueno, gramaticalmente hablando, la única opción es la comida, la bebida y la vestimenta. No debemos preocuparnos afanados por esas cosas, porque si trabajamos y obedecemos a Dios, Dios se encargará de proveer lo que necesitamos. Lo que debe ser nuestra constante preocupación no es comida, sino el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos de buscar en primer lugar. Ahora, pensemos un poquito en esto. La frase buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar el reino. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en el reino, sabemos de que Dios reina. Él es rey. Pero creo que Jesús se refiere al reino futuro. Por eso unos versículos antes, Cristo nos instruye a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es algo a futuro. La idea es, quiero verte reinando en perfecta justicia, quiero estar en ese reino, el reino prometido cuando el Mesías va a reinar físicamente sobre la tierra. Ahora, se puede debatir si se refiere al reino milenial en esta tierra o al reino eterno en la nueva Jerusalén sobre la nueva tierra, pero el punto del contexto es, Cristo nos está diciendo, lo que debes buscar es mi reino futuro, debes buscar entrar en el reino de Dios. Pero ahí viene la segunda parte, que debemos buscar el reino y su justicia también. Buscar justicia. ¿Qué es buscar justicia? Lo que debemos de preocuparnos es ser justos y así encontrarnos dignos del reino de Cristo. Lo que debe de preocuparnos es tener justicia suficiente para entrar en el reino de Cristo. Si estoy en búsqueda de justicia es porque sé que no la tengo. Reconozco que soy pecador. Por eso Cristo dijo en el capítulo anterior, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que tiene hambre no para comida y bebida física,
no tienen hambre y sed de comida física, sino bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Porque si reconoces de que estás en bancarrota espiritual, que no tienes justicia, que vives en pecado y tú buscas justicia en Dios, lo vas a encontrar, porque Él te va a saciar con su justicia y su perdón en Cristo Jesús. Entonces, en resumen, cuando Cristo dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar todas estas cosas, pues estas cosas se refiere a comer, beber y vestirnos. Y no debemos preocuparnos de esas cosas porque Dios nos proveerá estas cosas si vivimos en obediencia a su reino. A lo mejor uno dice, oye, pero ¿qué tal si un cristiano es perezoso? O nada más busco el reino de Dios y su justicia y ya no hago nada. No va a tener comida, por supuesto, porque Dios nos manda todo el tiempo a ser esforzados y valientes, a trabajar, no a estar de perezosos. De esa manera no vamos a estar buscando el reino de Dios y menos su justicia, porque al buscar la justicia del reino de Dios quiere decir que estamos obedeciendo la palabra de Dios, y al obedecer la palabra de Dios nos exige que seamos esforzados en todo lo que hagamos. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos lo hagamos de buena gana como para el Señor. Entonces, al buscar el reino de Dios y su justicia, quiere decir, debemos de ser esforzados y valientes y trabajadores en cumplir la palabra de Dios. Eso es buscar la justicia de Dios. Y la otra parte de este versículo es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios se refiere a que nos arrepintamos, a que nos acerquemos a Dios, para que un día estemos toda una eternidad junto con Cristo Jesús. Es anhelar todos los días de nuestras vidas ver a Cristo un día reinando. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia y andar en santidad, Dios va a suplir todas nuestras necesidades físicas. En esto podemos confiar. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.